Querida tripulación, sean bienvenidos a mi canal una vez más. Luego de meses que no subo un maldito video por esto de la desmonetización por reuso de videos. Y como actualicé en la pestaña de comunidad, respondería a sus preguntas, pasaré a contestarlas en este mismo video, así como algunas otras que llegaron en comentarios a otros videos que merecen una debida respuesta. Sin más que agregar, comencemos. ¿Por qué el batallón Cepita varios lo retratan como tú, pero otros lo retratan con kepi rojo y su uniforme de color rojo en las mangas y cuello? Salvo algunas fotos o excepciones donde siempre se ve al típico soldado peruano en la Guerra del Pacífico con uniforme blanco y cuello y mangas rojas, normalmente se le representa en esta forma. Bien, esta es la forma en la que yo los he representado y también en la que pues historiadores mismos lo han representado también, ¿no? Pero normalmente los ponen de este otro color, de esta otra forma, porque es lo más común. Es lo más común para referirse a tropas peruanas. Por ejemplo, la serie de Adiós al séptimo de línea los pone a todos así para representar a los típicos soldados peruanos con uniforme blanco y detalles rojos. Ahora, si te refieres a kepi rojo, eso más lo utilizaban más las tropas caceristas posteriormente, es decir, posterior a la Guerra del Pacífico contra las fuerzas de Iglesias. Creo que es también importante acotar eso. Siempre he tenido una inquietud respecto a este tipo de barcos de guerra haciendo vapor. ¿Cuál es el fin de tanto mástil? Creo que se le llama arboladura. Si en esa época no tenían radio como para comunicarse, reconozco mi ignorancia, pero preguntando es la única forma de aprender. Un abrazo a todos. Es una buena pregunta. Bueno, estos mástiles, como te habrás dado cuenta, ya no tenían tanta arboladura para la Guerra del Pacífico. Es decir, se las había retirado bastante de esto porque ya no era necesario. Aquí es donde iban las velas. Las velas era el principal tipo de propulsión antes de que llegara pues la tecnología a vapor. Entonces estos mástiles quedaron únicamente relegados para servir de puestos de vigilancia. Y posteriormente para colocar luces y así. Como pones una imagen de San Martín como si fuera Olañeta. Es cierto que en mi video de la batalla de Junín puse una imagen de San Martín en vez de Olañeta. Lo hice por el siguiente motivo. En internet hay una imagen sobre Olañeta, pero es una imagen bastante, a mi opinión, caricaturizada. Es esta misma que estás viendo aquí. Creo que incluso desde el comienzo del video le habría quitado seriedad colocando una imagen así. Ni siquiera la inteligencia artificial Leonardo pudo ayudarme a cambiar esa cara. Pero creo que puedo yo hacer algo al respecto cuando hable del tema en concreto de las guerras de independencia. En este caso del Perú. ¿De qué trata tu canal más o menos? Bueno, agradezco que hayas contestado tu primera pregunta inicial y en cuanto a por qué he elegido el tema de la historia militar. Es un tema que me llamó bastante la atención de niño. En el colegio escuchaba todo tipo de historias, veía libros, revistas, láminas, me recordaban mucho a las películas como El Patriota, Salvando al Soldado Ryan, etc. Y quise crear un contenido que hable de tecnologías, estrategias, armamentos, personajes, escenarios de ese tema en Hispanoamérica o Latinoamérica. Ahora bien, ¿por qué historia militar de Latinoamérica? Porque no es algo que usualmente se hace aquí, ¿no? Los documentales que se han creado usualmente no estaban tan enfocados a estos temas, por eso es que quise añadirlos, ¿no? Desde que vi estos documentales de History Channel donde añadían el tema de las tecnologías, estrategias, de algunos personajes, escenarios y animaciones 3D incluidas, es el momento en el que yo quise agregar diferentes animaciones hechas por mí mismo. Y eso fue lo que hice. Mi pregunta ¿es cierto que Chile igual tuvo su propio virreinato? Nombre virreinato como tal creo que no, más bien creo que se llamaba la Capitanía General de Chile, y era uno de estos territorios de la corona española con uno de los mejores estatus, ¿no? Cabe recalcar que muchas de las tropas realistas que lucharon durante esta guerra de independencia chilena fueron tropas realistas peruanas, ¿no? Conocidos también como esta campaña o desastre en Rancagua, ¿no? Y posteriormente las batallas pues de Chacabuco y etcétera, ¿no? Pero creo que se le llamaba así, Capitanía General de Chile. Voy a hablar del tema, no se preocupen, voy a hablar del tema.
Haz sobre ucronías de la historia peruana. Claro que sí, quiero hacer ucronías sobre este tema, ya que hay bastante tema del que sacar. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si la Confederación Peruano-Boliviana hubiera triunfado? ¿Se hubiera mantenido hasta hoy en día? ¿No? ¿Cuál hubiera sido la situación si, por ejemplo, la Guerra del Pacífico no se aplazaba hasta el 79, sino antes? Si es que no hubiese habido una guerra con España, por ejemplo. Ya sabíamos que en ese tiempo ya habían tensiones entre Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿No? O incluso en plena guerra del Pacífico, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, no se perdía la independencia? Si quizás los mandos políticos o los altos mandos tomaban mejores decisiones, ¿no? ¿Qué habría pasado si en cambio hubiera sido Bolivia junto a Chile? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si Argentina hubiera tomado parte del partido? No lo sabemos, ¿no? Pueden ser temas muy interesantes para tocar. Es verdad que la mayoría de rabonas en realidad no lo eran, o sea, no de corazón, me refiero al corazón dentro del pecho. Bueno, hay que especificar quiénes eran las rabonas. Las rabonas, bueno, algunos consideran que es un término despectivo, mal llamado rabonas, correspondían a todas las mujeres que acompañaban a los soldados en la guerra. Estas podían ser su familia, ¿no? Parientes cercanos, etc. Y servían pues para todo lo que respecta a los temas de logística, reparar uniformes, atender a los heridos, cocinar para la tropa, etc. Pero también se han visto historias sobre, por ejemplo, rabonas o mujeres de la sierra misma que ayudaron a soldados chilenos heridos o soldados chilenos rezagados, y en los cuales surgían ciertos amoríos, ¿no? Y esto es algo bastante común que ocurre en las ocupaciones, ¿no? En la ocupación militar. Las tropas se mezclan con la población civil y por ende hay bastante descendencia que son de diferentes países, no en tiempos de paz, sino más bien de tiempos de guerra. Entonces, que no sea de corazón, es decir, que no sea totalmente en convicción con su labor de rabona, sí los pudo haber habido, además que muchas veces hubieron muchísimas deserciones por parte de Perú y Bolivia durante la guerra, precisamente porque algunos eran agricultores y estaban más preocupados por sus ganados, sus cultivos, y optaban por regresar a casa. Ocurría. Puedes hacer sobre la guerra washing como uniformes, asesores, armas y batallas. Me gustaría abarcar muchos otros temas, pero me limito únicamente a lo que es el nombre del canal, Historia Militar de Latinoamérica. ¿Qué pasa si yo tomo un tema que no es usual en este canal? Mucha gente no lo ve. Por ejemplo, actualmente la mayor parte de la audiencia de este canal es chilena y por ende miran muchos temas sobre la guerra del Pacífico. Los videos que más tienen vistas son temas relacionados a la guerra del Pacífico, o a la guerra con Chile, o la guerra del Salitre, ¿no? Y por ejemplo, otros videos que hice como la guerra hispano-sudamericana, o la guerra con la Gran Colombia, o el conflicto con España, o la guerra de la Triple Alianza, no tienen tantas vistas, ¿no? Entonces, por eso es que actualmente me estoy dedicando principalmente a la guerra con Chile, con las batallas más importantes, ya que creo que es lo que más a la gente le gusta ver. Si hablara sobre la guerra Boshin, por ejemplo, sería como mención dentro de otro video, quizás como algún tipo de comparativa. Creo que podría servir. Creo que podría salir algo bueno de ahí también. Bro, ¿puedes hacer la batalla terrestre del Morro de Arica en junio? En junio sí va a salir el video, pero no justo ahora, hoy día 7 de junio, porque pues ya estoy fuera de tiempo y hacer estos videos me demanda muchísimo tiempo. He visto que otros canales tienen su propio equipo de investigación, narración, edición, etc. Bueno, yo toda esta chamba de investigar un tema, leerlo, hacer un guión, preparar los escenarios en 3D, recrear las batallas, ponerles música, sonido, efectos, editarlo y subirlo, todo lo hago yo. Entonces por eso es que los videos tardan bastante en hacer, más aún ahora que recién he vuelto a monetizar. Pero sí lo voy a hacer. De hecho, está en proceso. Ya está en proceso la batalla de Arica, para tener la batalla, o como lo llaman en Chile, el asalto y toma del Morro de Arica. Que por cierto no fueron 55 minutos, pero eso lo voy a especificar ahí. ¿Qué te motivó a crear este canal? ¿Dónde aprendiste a animar 3D y cuánto tardó? Al igual que la otra pregunta que respondí, lo que me motivó fue el gusto por este tema.
¿no? Bueno, conozco la historia de un antepasado mío que luchó en la guerra con Chile, en la batalla de Los Ángeles. Quizás pueda contar esa anécdota más adelante, pero también lo que me animó fue saber sobre mi país y su historia. Y lo que me interesa de narrar estos temas, más allá del típico tema geopolítico o de despertar algún tipo de rencilla o conflicto, es principalmente, como dije, el armamento, los personajes, las estrategias, las tecnologías militares de esa época. Y si puedo representarlas en 3D, animarlas, mucho mejor. Eso es lo que me motiva al canal y es lo más característico de este canal. Poder representar o dar vida a todos aquellos escenarios, pinturas, óleos que normalmente nos presentaban en documentales antiguos, por ejemplo, ¿no? Si ustedes han podido haber visto algún documental sobre sucedió en el Perú, ¿no? Los antiguos me refiero, es bastante clásico, no son malos, son muy buenos, pero es bastante clásico. Yo lo que quise es dar vida a esos escenarios, a esos sucesos importantes del país. Bien, y respecto a dónde aprendí a animar 3D y cuánto tardó, no sabría decirte una fecha exacta. Yo empecé a aprender esto a partir del 2016 aproximadamente, en pequeños cursos, y a partir de ahí fui tomando otros cursos diferentes hasta la carrera de diseño gráfico, que fue en 2018. Pero a partir de ahí no es solamente donde aprendí en instituto, sino más bien por mi cuenta, ¿no? Fui aprendiendo, incluso hoy en día sigo aprendiendo un poco más. De hecho, creo que quiero dejar el 3D Max por algún otro programa un poco más sencillo de elaborar, amén de querer mejorar estos gráficos que siempre hago. ¿El brujo de los Andes era extraterrestre? Era. Conozco un apellido Eras, o de las Eras, que es con H. No, el brujo de los Andes no era extraterrestre. Porque si hubiera sido extraterrestre, lo primero que hubiera hecho hubiera sido sentirse ofendido, ¿no? Sentirse avergonzado del lugar en donde estaba, ¿no? Y habría mandado a una extinción masiva directamente. En especial desde el momento en que leyó tu comentario. Simio, eres un simio. Simio. Eres un simio. Yo también. ¿Vendrá el Vibe Union? ¿Por qué no se lo preguntamos a él mismo? ¿Eso significa que para junio tu canal volverá a estar monetizado o estoy entendiendo mal? Sí, efectivamente, justamente ya está monetizando y por ende estoy creando más videos, ¿no? Curiosamente, en este tiempo de desmonetización ha subido muchísimo un video sobre la batalla de Chorrillos, en vistas, claro. Me ha perjudicado bastante y pues ahora tengo que retomar. Es momento. Bien, esas fueron todas las preguntas, espero les haya gustado el video. Recuerden, pueden dejarme sus preguntas siempre que yo ponga en la pestaña comunidad, dejen sus preguntas. O también puedes dejarlas en el último video que voy a subir, ya que de ahí también puedo sacar interrogantes y puedo contestarlas también. Eviten comentarios del tipo alienígena, a no ser que quieran aparecer en otra clase de respondiendo preguntas. No sé, va a depender de ustedes. Pero creo que en algún momento va a ser necesario, ya que no es la única pregunta de este tipo que me han hecho. Algunas otras son preguntas muy idiotas, hay que decirlo, muy idiotas. Pero creo que no son tan dignas de contestar, ¿no? Hay que buscar buenas preguntas para un apartado así. Bueno, como les dije anteriormente, estoy trabajando en el tema de la batalla de Arica. ¿Sí? Van a tener el video de la batalla de Arica, ya que hice anteriormente el combate naval. Si aún no lo has visto, puedes buscarlo en este mismo canal, ¿de acuerdo? No dejen de ver el contenido, no dejen de compartirlo, dale like si te gustó este video, dale like también a los demás, compartan los videos que ya han visto para que más personas puedan conocer este tipo de material, ¿sí? A modo introductorio, ya saben que siempre hago estas animaciones 3D.
Trataré de no hacer demasiadas porque, como bien dije antes, demandan demasiado tiempo. Entonces voy a cambiar un poco las cosas en ese aspecto. Mando un saludo y especial agradecimiento a todos los que han comentado en este video. El Santo Explorador, Maestro, Fernando Pérez, Fox Ronald Ortiz, John Alexis Calliri, Zenaida Cárdenas, Diego Bernal, Patricia Ábalos, Caliope, El Sebastius, Iván Núñez y Daniel Vera. Muchísimas gracias.